el hilo terminal, o sea, la parte basal del intestino delgado, pase al ciego, debe relajarse la válvula iliocecal. En la clase anterior vimos todos los mecanismos que hacen que la válvula iliocecal se relaje o se mantenga contraída. El mecanismo más importante es el aumento de la presión intracecal, que hace que la válvula iliocecal se mantenga contraída. Pero cuando la presión dentro del ciego disminuye, la válvula iliocecal se relaja y comienza a dar paso de todo el contenido del hilo terminal hasta el colon. Primero al ciego, luego al colon ascendente, etcétera, etcétera. Recibiendo aproximadamente el colon procedente del intestino delgado 1,5 litros de líquido, o sea, 1500 ml de líquido. Son vaciados diariamente a través de la relajación de ese esfínter iliocecal hacia el ciego. Sabiendo que toda la mitad derecha del colon se comporta como una mitad en donde las heces, al ponerse en contacto con la superficie del epitelio que recubre el colon, el intestino delgado, y los movimientos que se dan de mezcla y las austraciones, vamos a encontrar que esa cantidad de agua se va a empezar a reabsorber. Y esa reabsorción de agua le confiere la propiedad a la mitad derecha del colon de ser un colon absorbente. Ese colon absorbente entonces se va a encargar como de ir formando las heces hasta la mitad derecha del colon transverso. Luego, ya desde la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente y recto sigmoide, ya las heces han sido compactadas. Recuérdense que también el epitelio que recubre el colon tiene células caliciformes productoras de moco que eran capaces de ayudar a través de esa mucina a unir las porciones de las heces para compactarlas. Entonces, junto con la reabsorción de agua, la presencia de moco, va a haber compactación de las heces. Y además, va a haber secreción de bicarbonato. Hay una secreción de bicarbonato que se da en intercambio con cloruro. Esa secreción de bicarbonato, entre otras funciones, una de las más importantes es unirse a todos los ácidos, productos ácidos que se elaboran gracias al metabolismo de la microbiota tan importante que tiene el colon. La microbiota del colon es muy abundante. Se elaboran muchos ácidos que son contrarrestados por este bicarbonato secretado por la mucosa colónica para conferirle finalmente un pH alcalino a las heces. Eso lo explicamos. Entonces, el colon distal funciona principalmente como un colon de depósito, que es el colon izquierdo. El colon derecho es un colon absorbente, mientras que el colon izquierdo es un colon de depósito. Hasta que finalmente, una vez que todo se ha compactado las heces, básicamente el contenido de agua que encontramos en las heces es entre 100 a 200 ml. Cuando ese balance de agua se altera, entonces viene la enfermedad diarreica, que también hablamos que la diarrea podía tener muchos mecanismos. Había mecanismos que involucraban los enterocitos de la cripta, había mecanismos que involucraban los enterocitos que recubrían la vellosidad, había mecanismos que involucraban la motilidad intestinal o el tránsito intestinal o la proliferación bacteriana. Hay diarrea secretora, diarrea osmótica, diarrea por aumento de la motilidad intestinal. Entonces, de esa manera, el colon va a funcionar de forma distinta, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Eso es importante que nosotros lo sepamos, porque comprender eso tan elemental desde el punto de vista de la fisiología te va a permitir extrapolar los conocimientos a diversas afecciones que pueden padecer nuestros pacientes, o incluso sin ser enfermedad como tal. Tiene que ver, por ejemplo, con los hábitos de la alimentación, con la cantidad de agua que ingerimos, la distribución de los nutrientes que comemos, la ingesta también de alimentos ricos en fibra.
todo eso va a modificar esa fisiología, digámoslo así, de formación de las heces en el colon. Si ingerimos poca agua, si estamos sedentarios, casi no nos movemos, si ingerimos una gran cantidad de almidones, ¿ok? Y comemos por ejemplo, pocas fibras, o comemos muchas harinas que sean refinadas, todo eso va a modificar la formación de las heces y puede modificar también nuestro patrón o hábito evacuatorio. Hablábamos de que había una escala que permitía, de acuerdo al tipo de las heces, era la escala de Bristol, ver el tipo de heces y más o menos saber los pacientes si tenían estreñimiento, constipación. Y también esto es importante porque tenemos que entender que el intestino tiene esa regulación a través del sistema nervioso intrínseco, o sea, los plexos periféricos, el plexo de Auerbach, que tiene una microbiota muy importante, tiene muchos neurotransmisores que ayudan a esa motilidad. Por lo tanto, eso nosotros lo tenemos que aprender como una base para entender algunas enfermedades como lo que se llama el síndrome de colon irritable, o cuando se modifica la anatomía del colon, sobre todo del lado izquierdo, y las paredes del colon se empiezan a deformar y se forman como unos dedillos de guante que salen hacia afuera de la serosa, que se llama divertículo colónico, una enfermedad diverticular. Todo eso es importante recordar la fisiología para entender cuando vean esa patología qué es lo que ocurre. Además, el colon es un asiento muy importante de cáncer. El cáncer del colon, su incidencia aumenta con la edad, después sobre todo los 45 o 50 años. Hay países en donde es de rutina hacer prácticas colonoscopias manuales para descartar cáncer del colon. Y cuando vean semiología, van a diferenciar, si recuerdan que el colon derecho es activo y el colon izquierdo es de depósito, van a ver que los tumores de colon van a dar manifestaciones clínicas diferentes de acuerdo a dónde estén localizadas las tumoraciones. Por ejemplo, si la tumoración afecta más al colon derecho, probablemente el paciente tenga manifestaciones más de obstrucción, porque el colon derecho ya las heces están compactadas. En cambio, si es de colon del lado izquierdo del tumor, probablemente vaya a haber diarrea o pérdida de peso. O sea, de acuerdo a la localización, nosotros podemos relacionar la anatomía y la fisiología del colon con esas manifestaciones clínicas. Ya habíamos mencionado que había una dinámica de absorción y secreción de electrolitos de agua, se absorbe activamente el sodio y se genera un gradiente eléctrico, y ese gradiente eléctrico produce un arrastre de cloro, que el cloro es negativo, ¿ok? Y entre los colonocitos hay uniones estrechas que son mucho más, o sea, entre esas células hay plasmosomas o uniones estrechas que actúan también como para evitar la permeabilidad o servir de barrera, evitando la difusión retrógrada de iones. ¿Okay? Y además, recuerden que también en el colon hay receptores para la aldosterona. Y eso también hace que aumente la reabsorción de agua y de sodio, para regular nuestra cantidad de agua que perdemos a través del tubo digestivo. Entonces, el intestino ya habíamos mencionado que secretaba bicarbonato al mismo tiempo que reabsorbía un número igual de cloruro por un proceso de transporte, o sea, de contratransporte. Y, por supuesto, para mantener la electroneutralidad, se secreta bicarbonato hacia la luz y se reabsorbe el cloro. Y con respecto a la cantidad de agua, dependiendo a la cantidad de agua que nosotros ingiramos, el colon puede absorber muchos litros de agua, como dice la lámina,
el intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de agua acompañado de electrolitos, y cuando la cantidad total que penetra en el intestino grueso a través de la válvula ileocecal o debido a un aumento de la secreción es superada a ese fenómeno absortivo, se va a producir la diarrea, lo que explicamos anteriormente. La dinámica de absorción y secreción de agua y electrolitos en el colon es lo que va a determinar la cantidad de agua que van a haber en nuestras heces. Si las heces son acuosas o tienen una gran cantidad de agua, probablemente la capacidad absortiva del colon se ha excedido, ¿okay? Por algún motivo. Puede ser que, si nosotros tenemos un tránsito intestinal aumentado, un aumento del peristaltismo, la duración de esas heces en contacto con el colon absortivo es menor. Entonces, eso va a ocasionar diarrea. O cuando tenemos en la luz intestinal gran cantidad de alguna sustancia que aumente la osmolaridad, va a haber una atracción de agua hacia la luz del intestino, y por lo tanto las heces van a ser mucho más líquidas. Lo contrario ocurre cuando las personas tienen estreñimiento. El endurecimiento de la motilidad del peristaltismo en el colon hace que las heces estén más en contacto con la superficie absortiva del colon. Entonces, las heces se van a hacer más secas, van a tener mucho más agua y por lo tanto se van a mover menos. Y vienen los estados de constipación, o incluso unas heces que son tan duras que parecen una piedra, como se ven en las personas que están en cama, en las personas que consumen muy poca cantidad de agua, que tienen enfermedades neurológicas, que están todo el tiempo encamadas. Como el intestino se está moviendo poco, las heces se ponen muy duras y en la ampolla rectal se van a impactar, se van a compactar, y eso se llama impactación fecal. Necesitan incluso que sean extraídas manualmente. Ya cuando ustedes estén en su práctica clínica, cuando sean médicos, van a ver, en emergencia muchas veces llegan situaciones donde hay que desinfectar a los pacientes a través de enemas o a través de taxis, o sea, maniobras con la mano, sacar la mesa. Porque es importante la acción bacteriana. Todos sabemos ya que la celulosa es un carbohidrato complejo, pero es digerido por nuestras enzimas. No tenemos enzimas para digerir la celulosa, pero ella actúa como una sustancia, actúa como un prebiótico, ¿okay? Es una sustancia que es utilizada como nutriente para los gérmenes que conforman la microbiota intestinal, aportando además esas pequeñas cantidades de celulosa que van a actuar como prebióticos, van a ayudar a la flora, a la microbiota intestinal a mantenerse saludable. Y además, fíjense, metabolismo de pequeñas cantidades de esta celulosa va a aportar, generar un aporte calórico muy pequeño al organismo, y generalmente esto ocurre del lado derecho del colon, donde está el colon absorbente. Además, la microbiota intestinal es esencial para la síntesis de los factores de la coagulación, sobre todo porque la microbiota intestinal es encargada de producir la vitamina K, la fitomenadiona, porque hay la menadiona y la fitomenadiona. Entonces, las bacterias intestinales, sobre todo los coliformes, los gram negativos, elaboran la fitomenadiona. Ya habíamos hablado de que cuando nacemos nuestro intestino es estéril, y por eso los recién nacidos les inyectamos vitamina K, porque no tienen las bacterias intestinales que van a elaborar la fitomenadiona. También ellas participan en la presentación de los antígenos que determinan nuestro grupo sanguíneo, la senotipificación de nuestros grupos sanguíneos. Acuérdense que el sistema de grupos sanguíneos se llama sistema ABO, los glóbulos rojos del grupo O, los glóbulos rojos del grupo A,
los glóbulos rojos del grupo AB. ¿Ok? Esa serotipificación que está dada es porque los glóbulos rojos tienen en su superficie, en la membrana, antígenos. Los del grupo O no tienen determinantes antigénicos. Los que son del grupo O, los glóbulos rojos no tienen ningún antígeno en su superficie. Los del grupo A tienen el antígeno del grupo A. ¿Okay? Los del grupo B tienen antígeno del grupo B. Y los del grupo AB tienen A y B. Eso se llama sistema de los grupos sanguíneos o sistema ABO. Las bacterias de la microbiota intestinal, ellas comparten, no sé si lo diré bien desde el punto de vista inmunológico, pero ellas comparten esos antígenos que tienen nuestros grupos sanguíneos, del A, el B y el AB, y hacen como la presentación antigénica a células del sistema inmune para que, nuestro sistema inmune pueda reconocer, digámoslo así, esos grupos sanguíneos. Si yo soy del grupo O, yo tengo un reconocimiento inmunológico para el grupo A, para el grupo B o para el grupo AB, que me lo ha dado la microbiota intestinal. ¿Ok? Si yo soy del grupo A, yo tengo reconocimiento para el grupo B. Esa presentación la hacen las bacterias intestinales. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, si una mamá sale embarazada y es del grupo O, y el producto de la concepción, es decir, su recién nacido, es del grupo A, del grupo B o del grupo AB, puede haber una incompatibilidad de grupos sanguíneos porque esa mamá que es del grupo O, a través de la circulación placentaria tuvo contacto con los glóbulos rojos del feto o del producto, y ella, a pesar de ser del grupo O, su sistema inmune puede reconocer como diferente al grupo A o al grupo B o al grupo AB. ¿Por qué? Porque su microbiota intestinal le dio esa presentación. Mas no ocurre lo mismo con el factor RH, el factor Rhesus. El factor Rhesus, que es el RH positivo, el 80% de la población, y el RH negativo, el 20% de la población. ¿Okay? Si una mamá es RH negativa y su producto eso es importante. RH positivo, ¿okay? Tiene en el primer embarazo, ella tiene su sistema inmune tiene que sensibilizarse. Ya va, tiene que sensibilizarse. Es decir, tiene que ponerse en contacto con los glóbulos rojos de ese producto que tiene el factor Rhesus positivo, y ocurrir un proceso de reconocimiento antigénico y ella formar una memoria inmunológica. Ese proceso se llama sensibilización. Para el próximo embarazo, si eso no es tratado adecuadamente, ¿okay? Y el segundo producto es también RH positivo, la mamá, cuando ve esos glóbulos rojos que tienen RH positivo, va a tener una memoria inmunológica y va a tener una serie de anticuerpos que van a atacar a esos glóbulos rojos y les van a producir hemólisis. Y eso se llama incompatibilidad RH. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque es diferente la incompatibilidad ARH a la incompatibilidad de grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la RH necesita un proceso de sensibilización previa que se hace con el embarazo. En cambio, la incompatibilidad del grupo no necesita ese proceso porque las bacterias de nuestro intestino hacen como la presentación de esos grupos sanguíneos del sistema A. Si se entendió, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué ibas a preguntar? Porque me hizo recordar y creo que se relaciona un poco sobre el tratamiento del Clostridium difficile, que es un trasplante fecal. Por eso es tan difícil como que encontrar un donador, porque no es solamente el trasplante, sino los grupos sanguíneos, la presentación antigénica, la compatibilidad. Él está hablando, o sea, ustedes saben que actualmente la microbiota intestinal está relacionada con muchas enfermedades. O
sobre todo enfermedades que tienen que ver con el sistema gastrointestinal, enfermedades neurológicas y enfermedades metabólicas. Hay un eje que se llama eje intestino-cerebro. Ya sabemos que nuestro tubo digestivo, aparte de representar, estar en el contenido del 80% de nuestro sistema inmune, también en él se produce gran cantidad de neurotransmisores, incluyendo serotonina, entonces acetilcolina. La manera como nace uno es importante, si nace por parto o nace por cesárea, para ir estructurando esa microbiota intestinal. La microbiota intestinal, cuando nacemos por parto, es la microbiota que no necesita ese trasplante, porque el feto va a pasar por el canal del parto y va a colonizar su intestino con los lactobacilos, los bifidobacterias, que son los gérmenes que deben predominar en nuestro intestino. En cambio, si naces por vía cesárea, te vas a colonizar por los gérmenes que están en las manos de las enfermeras, de los médicos, están en el hospital, y vas a tener una microbiota diferente. Entonces, ahora se habla, pero eso del trasplante fecal, y también se habla incluso de ponerle heces en la boca. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pero escupir, ponerle saliva, o sea, hablan de muchas cosas para hacer que la microbiota se parezca a la microbiota de la mamá. ¿Okay? Otra cosa podemos decir de allí, diversos gases generan gases, el ácido, el anhídrido carbónico, el hidrógeno y el metano, que son los que producen los platos son del metabolismo bacteriano. A veces las madres, no porque el niño está expulsando muchos gases, es normal, porque su microbiota está utilizando los sustratos para generar gases. ¿Okay? O sea que la presencia de gases es normal. Las heces tienen una tercera parte de agua, una cuarta parte de materia sólida, 30% de bacterias muertas, un muy poco porcentaje de grasa, porque si el porcentaje de grasa es más del 20%, va a aparecer la esteatoprea, ya sabemos. O también tiene materia inorgánica, puede tener una pequeña cantidad de proteínas, productos no digeridos, pigmentos biliares, células que se descaman, son de color pardo debido a la estercobilina y también a la urobilina. Y el olor es gracias a esa microbiota intestinal. La microbiota, ustedes saben que hay hasta congresos de microbiota intestinal. O sea, que lo que dijimos es nada. O sea, ustedes saben que en el colon hay unos receptores que se llaman colon receptors. ¿No oyeron? ¿No? Los receptores colon, que ahí se pegan, cuando viene algún bacteria o virus y desencadenan una respuesta inmune a través de la activación de ellos. Entonces, es mucho más complejo de lo que estamos diciendo. China, en países ya sociales, se ha implementado que cuando hacen una operación abdominal, al paciente le retiran un poco de la microbiota. Para restituirla. Y los antibióticos, gracias por saber eso. También siempre hay que sembrar cosas, ideas, porque no todo el mundo lo va a hacer. El uso inapropiado de los antibióticos, cuando ustedes, me duele la garganta, voy a comprar ampicilina en la farmacia, o acitromicina, tengo dificultad y voy a empezar a tomar dimetronsulfa, o sea, cosas así. El uso inapropiado de los antibióticos repercute en la microbiota. Una de las cosas que altera es la microbiota intestinal, también la microbiota del árbol respiratorio, muchas partes, y eso favorece, en primer lugar, aumenta la resistencia bacteriana.
Es lo más así. Y en segundo lugar, altera ese microbioma intestinal. La altera de una manera que empiezan a desaparecer los gérmenes que son saprófilos y comienzan a proliferar, va a crecer los gérmenes que en verdad tienen un poder patogénico, incluyendo a el Clostridium difficile, como se ve en la colitis pseudomembranosa, por el uso de las diclofamidas, lo que es clindamicina, lincomicina, produce la colitis pseudomembranosa. Y no solamente, también los carbapenémicos pueden producir colitis pseudomembranosa. Pero si ir al extremo de la colitis pseudomembranosa, ya el hecho solamente de ingerir antimicrobiano te va a ocasionar un proceso que se llama disbiosis. ¿Okay? Disbiosis. La disbiosis es la alteración de la microbiota intestinal que se produce por el uso de los antimicrobianos, de los antibióticos, en donde van a predominar. Por eso no has visto que mucha gente tengo diarrea, es porque está tomando, tienen una semana tomando antimicrobianos, tienen una disbiosis, porque se alteran todos esos gérmenes que son saprófitos y proliferan los gérmenes que causan enfermedad, que se pegan a esos receptores, etc. Y proliferan también otro tipo de gérmenes como los hongos. Ok, bueno, vamos a entrar en la fisiología hepática. Bueno, les advierto que esto fisiología hepática, o sea, lo que vamos a ver es nada para lo complejo que es hablar de fisiología hepática. Es muy complejo, o sea, hay que saber mucha bioquímica, muchas cosas, porque el hígado es definitivamente un órgano que tiene una complejidad enzimática, metabólica, como un laboratorio. Yo siempre lo comparo como si el laboratorio del cuerpo es el hígado, porque él es el que se encarga de desintoxicarnos de sustancias que endógenamente elaboramos y también sustancias que ingerimos, o sea, sustancias exógenas, a través de mecanismos de biotransformación que todos son realizados por enzimas. Y bueno, la lista de funciones que realiza el hígado es interminable. Entonces, lo que vamos a hablar son lo más importante para que nosotros podamos comprender, primero, que es una glándula anexa del tubo digestivo. Es una glándula anexa que tiene una función exocrina, pero que también, si uno se pone a ver, también tiene ciertas funciones endocrinas. Que su célula anfitriona, digámoslo así, en su arquitectura, en su estructura histológica, el 80% de las células anfitrionas del hígado son los hepatocitos. Los hepatocitos son grandes laboratorios. Ellos tienen, son células que tienen, como vamos a ver, tienen una forma cúbica, como un cubo, tiene varias caras. Tiene una cara superior, tiene 6 caras, una cara superior, una cara inferior, dos caras laterales, una cara interna y una cara externa. ¿Ok? Por eso se dice que sus células están polarizadas, súper polarizadas. Cuando las observamos en el microscopio, los hepatocitos tienen tremendos núcleos muy grandes. ¿Okay? Cuando ya están muy maduros pueden ser hasta binucleadas, pero generalmente son de núcleos muy grandes y tienen un citosol en donde identificamos muchísimos organelos intracitoplasmáticos, aparato de Golgi, primero retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, peroxisomas, lisosomas, infinidad de mitocondrias, porque muchos de esos procesos requieren energía. Entonces, los hepatocitos son células muy complejas. Entonces, para recordar, el hígado es el órgano más grande de la cavidad abdominal. Mide
pesa aproximadamente 1.4 o 1.5 o 1.400 o 1.500 gramos. ¿Ok? Él está ubicado en el hipocondrio derecho, en una zona que es intraperitoneal, la parte anterior. La parte posterior no tiene mucha relación con el peritoneo. Está ubicado en el espacio que se llama espacio subfrénico. Está debajo del diafragma derecho. ¿Ok? Tiene una estructura que, bueno, muy compleja, que anatómicamente lo vemos en un color como rojo parduzco, ¿ok? Y tiene además, está constituido por 4 lóbulos, que son el lóbulo derecho, que es el como más grande, el lóbulo izquierdo, que incluso se extiende, no solamente ocupa parte del hígado, pero es tan grande que no solamente ocupa el hipocondrio derecho, sino que pasa el epigastrio y llega incluso a tocar el hipocondrio izquierdo. Tiene 4 lóbulos, el derecho, el izquierdo, que es como que va reduciendo con su tamaño, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. ¿Okay? El lóbulo caudado a su vez tiene 2 partes, una parte posterior y una parte, posterior e inferior, ¿verdad? Bueno, depende. Bueno, es que es compleja la anatomía, yo no me voy a meter mucho con eso, pero sí recordar de que tenemos 4 lóbulos, que puede haber un lóbulo accesorio que se llama de Espiger, no sé si lo han oído. El Espiger es uno de ellos, pero hay personas que tienen un lóbulo hepático accesorio, Riedel se escribe, ¿ok? Okay. Además, este es un órgano que es encapsulado, tiene tejido conectivo que lo rodea, que es la cápsula de Grisson. Por eso duele. Cuando hay un proceso inflamatorio en el hígado, hay dolor en el hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque los órganos encapsulados, cuando se inflaman, van a ocasionar dolor de tipo visceral. ¿Qué más podemos decir así grande de él? Bueno, que es un órgano que actúa como un reservorio sanguíneo, es muy vascularizado, recibe aproximadamente el 25% del gasto cardíaco. Tiene 2 tipos de circulación, una circulación nutricia y una circulación funcional. Ya luego lo vamos a detallar. Y en su localización anatómica, que ya dijimos que es intraperitoneal, en la parte exterior, la parte posterior no tiene tanta relación con el peritoneo, tiene unos elementos que lo ayudan a fijarse, como son los ligamentos redondos y el ligamento falciforme, ¿verdad? El ligamento falciforme y el ligamento redondo. Y hay otros, que también lo que llaman los omentos menores, lo ayudan a tener relación con las estructuras anatómicas vecinas. Vamos a ver, ¿cuál es el origen embriológico del hígado? Simplemente deriva del endodermo, específicamente del intestino anterior. Es lo que ha provocado del endodermo. Es de origen endodermo. Del intestino anterior. Ajá. Él se va a formar a partir de la tercera o cuarta semana de desarrollo, formando un divertículo o yema, que se conoce como yema hepática. Esta yema hepática posteriormente va a atravesar un tabique que se denomina tabique transverso, haciendo de esta manera que su prolongación logre formar el colédoco, que viene siendo la estructura que conecta al duodeno con el hígado. Ya posteriormente, esa región del colédoco va a poder formar a lo que es el conducto cístico y a la vesícula biliar. Y finalmente, ya ahí se va a comenzar a ramificar cada vez más hasta que comienza a aparecer las células de Kupffer, tromos de tejido conectivo y los capilares que derivan del mesodermo del tabique transverso. Fundamentalmente es endodermo, pero también tiene la participación en mesodermo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué dice la lámina para que vamos complementando. Entonces la unidad básica funcional histológicamente del hígado es el lobulillo hepático. El lobulillo hepático es una estructura, el lobulillo hepático es una estructura que está formada por diversos cordones de hepatocitos. Los hepatocitos están dispuestos en forma de cordones, ¿okay? O de placas, también las llaman.
cordones o placas que están dispuestas alrededor de la vena centrolobular. La vena centrolobular está para la redundancia, en el centro del lobulillo hepático. Y de allí parten esos cordones o placas de hepatocitos que están pegados unos al lado de los otros y que van a constituir una estructura histológica en forma hexagonal que se llama lobulillo hepático. Esa forma hexagonal, ¿por qué el lobulillo hepático tiene forma hexagonal y no forma triangular o forma romboidal o forma circular? Bueno, según lo que he leído, la forma hexagonal de disposición del lobulillo hepático es porque desde el punto de vista de la superficie, el hexágono ocupa menos área de superficie, y como es un órgano tan grande, con tantos hepatocitos funcionales, entonces el hecho de que su unidad funcional tenga forma de hexágono es como representa, le confiere una mayor funcionalidad. En poco espacio hay muchas células funcionales. Ese hexágono, como sabemos, hexágono porque tiene 6 lados. ¿Okay? Cada vértice o cada lado, en cada vértice o cada lado vamos a encontrar los 3 elementos que conforman la tríada portal, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son? La rama que viene de la vena porta, la rama que viene de la arteria hepática y el canalículo biliar. Y en otras literaturas dicen que realmente no es una triada, sino una tetrada, porque también hay hepáticos. ¿Okay? Entonces, esa estructura del lobulillo hepático es muy importante que la recordemos. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos anatómicamente y en la vena centrolobular, debemos de recordar cómo es el flujo sanguíneo. O sea, el flujo sanguíneo es centrípeto, es decir, va hacia la vena central del lobulillo. Ambas circulaciones sanguíneas que se mezclan en los sinusoides hepáticos, es decir, la sangre que viene de los intestinos, viene de la región pancreática y también del territorio esplénico, va a conformar lo que es la circulación portal, los vasos venosos portales, junto con la sangre que proviene de la arteria hepática, ¿okay? Van a fluir hacia la vena centrolobular. Y eso es muy importante que lo recordemos. Entonces, están constituidos alrededor de la vena central, donde desembocan las venas hepáticas, o sea, la vena central desemboca en las venas hepáticas y luego en la vena cava. Pero allí van a confluir entonces la circulación tanto proveniente de la arteria hepática como de la vena porta. Asimismo, vamos a identificar en el lobulillo hepático esas múltiples placas celulares que son cordones de hepatocitos que se van como alejando de la vena central del lobulillo. Cada una de ellas suele componerse de 2 células y entre ellas o adyacentes a ellas vamos a encontrar los canalículos biliares. Luego lo vamos a explicar mejor, porque si reconocemos a los hepatocitos como células cúbicas y polarizadas, vamos a ver que el hepatocito tiene varias caras, tiene varios polos, tiene un polo vascular, tiene un polo biliar, ¿okay? Que es el que va a constituir o va a ayudar a constituir estos ductos biliares. ¿Okay? Además, la disposición en placas de los hepatocitos unidos en sus caras biliares van a conformar las vías biliares intrahepáticas. Primero los conductos biliares, ¿okay? Y luego las vías biliares intrahepáticas, en donde van a desembocar, o van a vertir sus productos de secreción, principalmente la bilis.
esos conductillos biliares. Luego, digamos que esta estructura del lobulillo hepático, si nosotros la podemos ver desde otro punto de vista, podemos identificar que funcionalmente no la llamaríamos lobulillo hepático, sino acino hepático. Ya lo vamos a explicar. Y hay un lobulillo que se llama lobulillo portal. ¿Okay? Entonces hay tres estructuras histológicas que nosotros tenemos que diferenciar. Pero la unidad anatómica